para hablar sobre la realidad de los docentes y de la educación universitaria en la República Argentina. Oscar Vallejos, secretario adjunto de ADUL, la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Oscar, gracias por estos minutos. Hola, ¿cómo están? Por tratar nuevamente este tema, que es un tema complejo y medular para el futuro del país, la educación universitaria. Exactamente. Lo que nosotros decimos es que este gobierno efectivamente ha desplegado una política de contrarreforma. Al cumplirse los 100 años de la reforma universitaria de la gesta del 18 en Córdoba, lo que nosotros decimos es que este gobierno, pese a lo que dice nuestro rector, que este es un gobierno completamente reformista porque respeta a las autonomías, eso quiere decir para la gestión que respeta no meterse dentro de el nombramiento del funcionariado de la Universidad Litoral. Para ellos la autonomía significa solo eso, respetar y no meterse con los sueldos ni con la cantidad de funcionarios que el radicalismo tiene dentro de la universidad. Para el resto es un gobierno totalmente antirreformista, afecta el ingreso, afecta la permanencia, afecta el egreso y también afecta el sentido primario de la universidad, que es las condiciones del trabajo docente para hacer investigación, docencia y extensión en la universidad, porque claro, los sueldos no permiten eso. Claro, claro. La reforma del 18 planteaba una universidad en un sentido democrático. Exactamente. No es así actualmente. No es así porque además la democracia se puede entender en términos formales, ¿cierto? Hay elecciones, hay consejos, hay cogobierno, pero efectivamente esa democracia formal no funciona para entender los asuntos sustantivos de la vida universitaria. Nosotros estamos en un conflicto paritario que arrancó en febrero porque la paritaria docente tendría que haber estado cerrada en febrero, llegamos a junio y esto todavía no está cerrado, y los consejos directivos ni el Consejo Superior ha tomado ninguna carta en el asunto, siendo que el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, el Consejo de Rectores, es parte del conflicto en tanto y en cuanto forma parte de la paritaria. Claro. Sin embargo, un grupo de universidades hizo un pronunciamiento a partir de las palabras de María Eugenia Vidal en el encuentro rotariano, en el Hotel Sheraton, donde dijo que los pobres no tenían que tener universidades próximas porque sabemos, los que estamos acá, dijo ella, refiriéndose a ese público, pero también a quienes hemos ingresado y nos hemos graduado en la universidad, quienes estamos acá, es decir, quienes hemos conquistado el título universitario, sabemos que los pobres no entran a la universidad. Entonces, nosotros entendemos que eso no es una universidad reformista y que las políticas de este gobierno, en el cual el radicalismo forma parte, son totalmente antirreformistas, ¿cierto? Son políticas de privatización, ¿no? De distintos aspectos, bien digo, y áreas de la vida cotidiana. La educación no escapa a la lógica de la privatización neoliberal. Exactamente, porque fíjate cómo acontece. Nosotros teníamos una paritaria, ellos hicieron un ofrecimiento en la paritaria que se rechazó porque era imposible, terminábamos de cobrar un 15% con el sueldo en enero del 2019 y el gobierno nacional, de la misma manera que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires, adelanta cuenta un 5%, pero nunca más llama a una paritaria. En medio de esto se produce la corrida cambiaria, se produce el estallido de la inflación y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde solo prometen ajuste, represión y hambre para el pueblo y para todos los trabajadores. Mientras tanto, hay una cobertura mediática importante diciendo que no quedaba otra alternativa que hacer el acuerdo con el Fondo Monetario y además plantea ese acuerdo con el Fondo Monetario, cuando, como ya lo sabemos, hemos estado conversando previamente con vos sobre esto, que es un acuerdo incumplible para este gobierno y además deja las trazas para que el gobierno que viene se vea obligado nuevamente a cumplir las pautas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Hay algo paradójico de esta situación que estamos viviendo, Oscar. En menos de 2 años el gobierno ha contribuido muchísimo a este problema cambiario de cuenta corriente, digo, de la falta de divisas en la Argentina, una serie de medidas que ha tomado el gobierno, la liberalización del flujo de capitales para que ingresen y egresen capitales golondrinas, los llamados capitales golondrina en la Argentina,
esa es una medida, pero otras medidas concretas, por ejemplo, la liberalización de las importaciones y otras medidas, muchas medidas, digamos que el gobierno se ha buscado, entre comillas, este acuerdo del Fondo Monetario. Claro, lo que nosotros decimos es que esto no es que la Argentina se vio obligada o que el gobierno argentino se vio obligado a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario, sino al revés, que para los planes del gobierno el acuerdo con el fondo era fundamental para profundizar las políticas que tenía en carpeta, y es eso lo que ha hecho. Lo que ocurre es que lo que es interesante, y desde la universidad lo pensamos, es cómo se construye un sentido común de que no había otra alternativa que aceptar esas condiciones, y que entonces se da un mensaje al pueblo de que el pueblo tiene que aceptar ese ajuste, y justamente nosotros en la universidad, en el gremio docente, con los estudiantes, estamos resistiendo y estamos convergiendo con todos los sectores que quieren luchar en contra de las políticas de ajuste y de precarización de las condiciones de vida y las condiciones de las relaciones sociales en general, ¿no? ¿Cómo notás la evolución de la concientización dentro de lo que es la comunidad educativa en la universidad particularmente? Nosotros estamos de reuniones y de asambleas casi de manera permanente, y entonces allí no se hace otra cosa que hablar acerca de que el salario no alcanza, que las condiciones de vida, el pago de los servicios, lo que cuestan los alimentos, lo que cuestan los alquileres para los estudiantes, el costo del comedor universitario, no hacen sino atentar contra la posibilidad misma de que esos estudiantes estén dentro de la universidad y que los docentes puedan pensar dedicarse solamente a la tarea académica. Están pensando muchos de ellos en buscar otras alternativas laborales afuera de la universidad, pero también nos encontramos con esto. ¿Qué alternativas va a haber fuera de la universidad cuando hay también una política de destrucción de la industria nacional? Porque es verdad, hay una reactivación de algunos sectores de la producción, pero esos sectores de la producción no son demandantes de alto conocimiento. Por eso ayer en una asamblea en la Facultad de Ingeniería Química yo caracterizaba esto como diciendo: los estudiantes que están por graduarse tienen un mensaje de decir nadie está requiriendo el título de ingeniero. ¿Por qué? Porque están requiriendo una formación que sea un poco superior a la del técnico, y esos están consiguiendo trabajo, pero cuando van con el título de ingeniero les dicen usted está sobreformado, ¿no? Entonces para este trabajo, y entonces tampoco le están dando trabajo. No es verdad, como dice el ministro Finocchiaro, que la industria está esperando más cantidad de ingenieros. Eso no está aconteciendo, y si no, miren las cifras de dónde se están produciendo el mayor incremento, eso que se llama la creación de empleo en esto. No es en el tramo de formación superior, sino en un tramo intermedio entre técnicos e ingenieros. Y eso quiere decir entonces que la universidad efectivamente va a tener que, si se quiere ayornar al mercado, cosa que nosotros estamos resistiendo, acortar las carreras, tener tramos de formación más corta, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Oscar, volviendo al tema de la lucha que están emprendiendo desde ADUL, se vienen distintas actividades. En la semana del 11 al 15 nosotros tenemos 72 horas de paro. Para disputar el sentido de la reforma, nosotros entendemos que los rectores actuales quieren adocenar, docilizar el contenido de la reforma. Esta Universidad Argentina no representa el contenido de aquella gesta reformista, y menos aún las fuerzas estudiantiles dirigentes, ¿no? Entonces están las otras fuerzas estudiantiles que están luchando por la universidad y que entienden que la reforma todavía los está esperando. Con esos estudiantes y con esos docentes vamos a marchar el 11 en Córdoba, el 12 vamos a hacer un foro sobre la reforma y las condiciones de la Universidad del Porvenir, también en la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba, y el día 15 vamos a hacer en todo el país, en un acuerdo con la otra federación, con la CONADU. Entonces la CONADU histórica, que es nuestra federación, y la otra CONADU, estamos promoviendo unas formas de tomas simbólicas de los rectorados en todo el país. Así que el día 15 nos va a encontrar también aquí en Santa Fe haciendo alguna gesta de toma simbólica del rectorado de la UNED. Como para cerrar esta entrevista, volvemos sobre el concepto del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo evaluar lo que se viene, ¿no? Vuelvo sobre este tema porque es un tema central, no solo en la vida universitaria, sino en la vida del conjunto de los trabajadores y del pueblo argentino. Tenemos una situación, un planteo que es, como vos bien decías, imposible de ejecutar, un ajuste que equivale casi
a 5 rebajas jubilatorias como la planteada por el gobierno Cambiemos en 2017. Exactamente. Lo que nosotros decimos es que ese acuerdo y las condiciones del fondo, que plantea el fondo, van a ser posibles si el pueblo argentino lo permite. De manera tal que digamos, el horizonte de trabajo, el horizonte de lucha es construir base social para resistir y para defender una alternativa posible a este gobierno, y esa alternativa posible se hace en las aulas, se hace en las asambleas, se hace en los laboratorios y también se hace en la preservación y el fortalecimiento de las grandes estructuras sindicales que nosotros tenemos en la Argentina. Se vienen grandes movilizaciones seguramente. Entendemos que nosotros que sí, estamos pidiendo un paro nacional junto con la CGT, y por eso a un proceso que nosotros estamos viviendo con mucha preocupación, que es la de la fractura de nuestra CTA autónoma, estamos pidiendo a los dirigentes que rearmen la CTA autónoma y que hagan lo que las bases están necesitando, que es estructuras sindicales, centrales sindicales fuertes y no centrales sindicales que vayan solamente a acompañar los caprichos de los dirigentes. Gracias por estos minutos. A vos. Seguimos en Punto de Partida.